El mensaje, hermanos, principalmente está dirigido a los hermanos de Éfeso que necesitaban entender y que, primeramente, en un contexto inicial, necesitamos entender de que la condición en la que nosotros nos encontrábamos, muertos, bajo la ira, éramos por naturaleza hijos de ira, y estábamos, hermanos, en una condición deplorable, pero gracias a Dios, que es por su rica misericordia, por su gran amor, con que nos amó, nos salvó. Hermanos, meditemos un poco en lo que Dios en su infinito poder, en su infinita bondad y en su naturaleza como tal, tiene, y cómo Dios actuó para con el ser humano. Hay tres características importantes que Dios tiene que nosotros no podemos dejar pasar o pasar por alto en estas características importantes de Dios. Lo primero, hermanos, que debemos entender es que Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo y es bondadoso, es misericordioso para con nosotros. Pero, ¿qué se refiere a la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios, o cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de que Dios nos da a nosotros lo que nosotros merecemos. Le da al ser humano lo que merece. A eso se llama la justicia de Dios. Y nosotros éramos pecadores, y todos los seres humanos son pecadores, y dice la Biblia en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que Dios tiene que, en su naturaleza santa, en su naturaleza intachable, pura y sin relación alguna con el pecado, tiene que ser justo. Pero la segunda característica de Dios es que Dios es misericordioso también. Es decir, que cuando hablamos de la misericordia, hablamos de que Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Nosotros merecemos la muerte y la condenación. Nosotros merecemos el infierno. Pero la misericordia de Dios hace que nosotros no tengamos lo que realmente merecemos. Esa es la misericordia que veíamos el miércoles pasado. Como Dios, en su compasión, sintió dolor, porque eso significa la palabra misericordia, dolor del corazón, sintió compasión y no nos da a nosotros lo que merecemos. Entonces, ¿cómo conciliar la una con la otra? ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso? Bueno, es lo que precisamente vamos a ver, la gracia de Dios. Ustedes lo están viendo allí en la diapositiva, ¿cierto? Vemos, hermanos, la gracia de Dios para con todos nosotros. Entonces, Dios es justo, pero ¿cuál es la respuesta a todo esto? Que Dios, ¿sí? Que Dios, en su infinito amor, en su gran amor, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, quiero que leamos ese pasaje. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Miremos desde el 23, que fue lo que te acabamos ahorita de que Dios es justo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira el versículo 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para, escuche bien, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quedémonos y subrayemos esa palabra, para manifestar su justicia. Es decir, que Jesús, hermanos, Dios puso a Jesús para manifestar la justicia de lo que él necesitaba hacer, ir a dar el pago por el pecado, pues puso a Cristo para que él fuese el que pagara por los pecados. Y así, entonces, Dios fue muy sabio y decir, bueno, yo soy muy misericordioso, pero también tengo que dar el pago al pecado. ¿Cómo puedo hacer eso? Preguntó Dios, aunque sabemos que Dios no se pregunta a sí mismo, sino que simplemente estamos hablando en términos humanos. Se preguntó Dios, ¿cómo puedo yo ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia? Bueno, Jesús es la respuesta. Jesús murió para manifestar la justicia. Simplemente lo que hizo fue mostrar que el pecado podía ser castigado a través de Jesús. A través de Jesús. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que la justicia de Dios no permitía que el pecado fuera pasado por alto, pero Jesús fue la manifestación a esa justicia. Ahora, muy importante, hermanos, que entendamos esas tres cosas importantes que Dios tiene. Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios nos da su gracia por el amor que Él tiene. Entonces, la gracia es darnos Él a nosotros lo que nosotros no merecemos. Mientras que la misericordia es que Dios no nos dé lo que merecemos. La gracia es darnos a nosotros lo que nosotros no merecemos. Todo eso nos muestra el gran amor con que Dios nos amó a nosotros. Preguntémonos, hermanos, como aparece en la diapositiva, ¿cómo puede entonces un hombre muerto regresar a la vida? Porque Efesios capítulo 2 habla de que Él nos dio a nosotros vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Cómo podemos, o cómo puede Dios, o cómo ha intentado inclusive el hombre, que el hombre regrese a la vida? Bueno, hay muchos, ¿sí?, que han intentado hacer muchas cosas, que se han propuesto para regresar a la vida, para realmente salir de esa muerte. Pero sabemos, hermanos, que lo único que nos puede regresar a la vida es la gracia de Dios. Pero el hombre se ha inventado muchas cosas. Esas cosas pueden ser la religión. Entonces vamos a ver si la religión realmente es una de las cosas que el hombre puede hacer para regresar a la vida, y en donde el hombre se llena de ritos, de ceremonias, de protocolos, de etiquetas que lo llevan a una vida superficial, que lo llevan a una religiosidad, pero continúa muerto. Miren que Jesús mismo le dijo esto a Nicodemo, ¿no? Jesús le dijo en Juan capítulo 3, ustedes conocen la historia, le dijo a Nicodemo, mira, para que puedas entrar al reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Y Jesús también se lo dijo a los judíos que habían creído en él. En Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, cuando les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando ellos escucharon eso, pensaron que no habían sido esclavos de nadie, pero ellos sí eran esclavos del pecado y estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Jesús se los dice ahí. Pero ¿a qué clase de personas se dirigen ellos? Se dirige Jesús, perdón, a personas religiosas, pensando que su religiosidad o su forma de
vida religiosa los iba a llevar a la resurrección, a la vida. Y Jesús dice, no, es necesario que sean vueltos a la vida. Así que es necesario, hermanos, que las personas tengan vida. Ahora, hay otro intento del hombre, que es una vida moral, ¿no? Hay muchos que piensan que con llevar una vida moral puedan llegar a vivir de nuevo. Entonces uno queda sorprendido ante las personas o el hombre con apariencia de piedad que profesa una vida ejemplar ante los demás, que es un buen padre, que es una buena madre, que es responsable, que cuida a sus hijos, que es responsable con su familia, que no le hace mal a nadie. Y eso es precisamente lo que lleva a cabo la educación, ¿no? La educación busca eso. Busca que el hombre a través del conocimiento viva en paz y armonía con sus semejantes. ¿Sí? Y en nuestras sociedades hoy en día se busca eso, la educación desde tiempos antiguos ha buscado eso, pero eso no ha resultado, no ha sido eficaz. El hombre sigue muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces, de pronto, hay personas que se inclinan por darle aliento a otros, ¿no? Entonces aparecen los motivadores, los conferencistas que dicen que con eso levantan al hombre que está muerto y que les trae al hombre emociones que pueden hacer de la persona que está muerta tener vida, pero en realidad no es así, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, yo me acuerdo que yo veía ese programa, ¿no? El programa de actitud positiva, Jorge Duque Linares se llamaba el conferencista, un hombre que hablaba y gustaban las charlas, pero solamente eran cosas emocionales que no resucitan a un muerto. Todo esto son errores, hermanos. Son errores que trae el mundo tratando de dar vida a un muerto. ¿Cómo puede un hombre renacer? ¿Cómo un hombre puede volver a la vida? La respuesta o la solución efectiva es Jesús. En Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, por favor, vamos a ese pasaje. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, dice lo siguiente. Yo sé que ustedes conocen este pasaje, hermanos. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es simplemente lo que debemos tener en cuenta, que la solución para la muerte espiritual del hombre no es ni la religión, no es ni la educación, no es simplemente una vida moral, es simplemente la gracia de Dios. Es la gracia de Dios para con el ser humano. Por eso Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que, hermanos, el cristianismo no es simplemente un hombre enfermo que se está mejorando. El cristianismo, hermanos, es un hombre que estaba muerto y que simplemente ha recibido vida y está cada día recibiendo esa vida en Cristo. Por eso un muerto no puede nada puede hacer. El que está muerto no puede hacer nada por él mismo. Ustedes han visto un muerto que puede hacer algo por él mismo. Yo no he visto ninguno. Un muerto no puede hacer nada por él mismo. La única forma para que un muerto pueda
regresar, es que le dé vida, que le dé vida. Y esa vida solamente se encuentra en Jesús. Ahora, ¿para qué hizo Dios todo eso que ha hecho con cada uno de nosotros? Bueno, el versículo 7 de Efesios 2, volviendo a Efesios, capítulo 2, versículo 7. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces, volviendo al contexto, ¿no? Dios nos dio vida a nosotros en Cristo. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios, hermanos, las abundantes riquezas de su gracia. Pero él dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿A qué se refiere esa frase, para mostrar en los siglos venideros? Esa frase, hermanos, se refiere a los siglos más allá del tiempo, en los siglos venideros, más allá del tiempo. Es decir, cuando Dios reúna a todos los pueblos delante de él, al final de los tiempos, demostrará ante ellos, ante las huestes celestiales, ante los ángeles, la grandeza de su gracia y de su bondad para con todos los santos que ahora estamos en Cristo. Es decir, prácticamente es algo que Dios va a hacer al exhibirnos a nosotros, como cuando se exhibe un trofeo, ¿sí?, que alguien ha alcanzado. Bueno, Dios nos va a exhibir ante los seres celestiales, y por eso dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esos siglos venideros es no solamente en los siglos venideros aquí, sino en el más allá. Los ángeles podrán entrar en ese momento de ver a los salvos reunidos y glorificar y seguir glorificando a Dios por la abundante gracia. Es decir, que esto también se ha hecho, hermanos, para la alabanza de Dios. El hecho de que nosotros hayamos sido rescatados de la muerte a la vida. Y miren este pasaje en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Miren este pasaje tan maravilloso que Dios nos muestra en su palabra de lo que será. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, escuche, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Miren entonces, hermanos, cómo Dios ha mostrado y mostrará en los siglos venideros, dice ese pasaje,
a los ángeles, a los seres celestiales, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. O sea, nosotros, los ángeles van a poder ver y van a adorar a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Si usted nota en Apocalipsis dice eso, que la multitud de todos los pueblos, naciones que fueron salvos, de toda lengua, y van a estar allí, delante de la presencia del Señor. Así que demos gloria a Dios por eso, hermanos, porque nosotros hemos sido salvados por el Señor para alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, el versículo 8, volviendo entonces a Efesios, habla algo también muy importante que también vamos a tocar el día de hoy, en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos. Yo les había dicho el miércoles pasado que no íbamos a tocar, a pesar de que en el versículo 5 se habla de que por gracia sois salvos, no íbamos a tocar todavía porque íbamos a esperar este versículo, que es el versículo 8, donde nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, que la gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado a los hombres y ha hecho posible la salvación del hombre. Yo les decía el miércoles pasado de que muchas veces nosotros, nuestro ego nos lleva a no querer aceptar un regalo porque pareciera que como que no es de nuestra naturaleza egocéntrica. Siempre lo que queremos es no recibir nada de nadie, para no deberle nada a nadie. Algunos dicen. Pero, hermanos, la salvación es un regalo de parte de Dios. Y por eso la palabra gracia es la palabra charis en el griego, que significa favor inmerecido. Un regalo inmerecido. Algo que Dios nos ha dado. Y así como nosotros sabemos de que no existe otro evangelio, porque en la Biblia habla de que no hay otro evangelio, y si alguno predica otro evangelio, pues la Biblia dice que ese sea anatema. Hermanos, de la misma manera no existe otra forma de ser salvo. Claro que los hombres se han inventado muchas formas de ser salvos. Las veíamos ahora, ¿no? La religión, las buenas obras, la moralidad, etcétera. Pero no existe otra forma de ser salvo. Solo la gracia de Dios es la única que nos puede hacer salvos. ¿Qué quiere decir que seamos salvos por gracia, hermanos? Quiere decir, hermanos, que Dios no tenía que salvar a nadie. Él no tenía la obligación. Él seguía siendo Dios en medio de la perdición del hombre. Podía dejar Dios que todos muriéramos, que fuéramos al infierno por toda la eternidad, y Él habría permanecido santo. Pero como nos ama tanto, porque su misericordia es tan grande, hizo que nosotros tuviéramos la esperanza de la salvación y la salvación. Porque ahí la frase dice, son salvos, no dice serán salvos, no dice, bueno, ustedes de pronto tienen la expectativa de ser salvos. No, la frase sois salvos está indicándonos una presente, perfecto, continuo. Sois salvos. Es decir, algo que continúa siempre. Un presente, perfecto, continuo. Es algo que continúa y que no termina. Por eso, hermanos, aquellos que son salvos por el Señor seguirán siendo salvos. Y el que no fue salvo fue porque no estaba para ser salvo, porque la Biblia lo enseña, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven, pero algunos no van a ser salvos. No porque Dios no los ame, o no porque Dios no quiera amarlos, sino que no aceptan el regalo de la salvación. Entonces, hermanos, porque nos ama,
porque Dios nos ama, eligió hacer libremente por nosotros lo que no estaba obligado a hacer. Somos nosotros salvos por gracia. En la antigua ley, en la ley de Moisés, el hombre buscaba justificación. Hoy en día también existe una gran tendencia en muchos en buscar la justicia o la salvación a través de cumplir con un supuesto código de leyes. Pero hermanos, nadie puede ser salvo por su propia manera o por sus propios méritos o por su propia forma. ¿Puede uno ser salvo por las obras de la ley? Perdón. Bueno, vamos a ver algunos pasajes donde Pablo da una respuesta inspirado por el Espíritu Santo definitiva a esta pregunta. En Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20, se nos dice lo siguiente. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, nadie puede ser salvo por sus propias obras. En el libro también de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, es uno de los libros que más habla acerca de esto que estamos hablando, acerca de la justificación y de la salvación, no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Ya vamos a entrar en detalle de eso, de cómo es que es a través de la fe. Pero en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, escuche la frase, nadie será justificado. Y en Gálatas capítulo 2, allí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, se nos dice lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, simplemente por demás murió Cristo, si es la justicia pues por la ley. Y miren cómo lo dice en la traducción en lenguaje actual este pasaje de Gálatas 2:21. No rechazo el amor de Dios, la gracia de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Dice la versión, traducción lenguaje actual, en ese pasaje. Hermanos, nadie es justificado por las obras. Si fuese así, ¿para qué murió Cristo en la cruz entonces? Si Él sabía que nosotros podíamos ser salvos por nuestros propios medios, entonces, por demás, dice Gálatas 2:21, murió Cristo. Y ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, Gálatas 3:11, se nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguno, hermano, nadie se puede justificar, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Si uno ha de ser salvo, será únicamente por gracia. Ahora, uno no puede ser salvo en parte por guardar la ley y en parte por gracia. Si la gracia salva, únicamente en la medida en que uno es capaz de cumplir la ley, entonces nadie sería salvo, porque nadie puede guardar
la ley de Dios. Por eso el libro de Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero fallar en un punto, se hace transgresor de todos. Hermanos, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nada puede hacerlo salvo a él. Los méritos humanos, el esfuerzo humano, no puede hacer nada para salvarnos. Nosotros, hermanos, no podemos llegar al cielo como si Dios tuviera que abrirnos las puertas porque hemos hecho algo para que seamos salvos. No, ha sido por la gracia de Dios y será siempre por la gracia de Dios. Y por eso el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Ahora, lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente, dice el pasaje, en Efesios 2, 8, por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué es lo único que nosotros, hermanos, hacemos? Y cuando hablo de hacemos, no quiere decir que son obras de salvación, sino respondemos a esa gracia. ¿Cómo respondemos? A través de la fe. ¿Pero cuál clase de fe? Porque hay muchos que creen que la fe es solo aceptar mentalmente que Dios existe. La fe, muchos creen que simplemente es que el hombre crea que Jesús existió. No es simplemente la aceptación mental, porque la fe bíblica tenía 3 características importantes. Esas características importantes vamos a verlas aquí en la diapositiva. Tenía convicción, tenía confianza y tenía obediencia. Esa es la verdadera fe bíblica. Cuando estudiamos y cuando vemos en la Biblia de personas que creían en Dios, era porque estaban convencidas, porque confiaban en Dios y porque obedecían a Dios. Entonces, por medio de la fe. Esa fe es la que vimos, por ejemplo, en Abraham. Usted recordará la historia cuando Abraham, ¿qué fue lo que dice Hebreos 11? Dice que Abraham por la fe. Y a través de Hebreos capítulo 11 vemos todo el recorrido de estos héroes de la fe, como los llama Hebreos capítulo 11, hablando de Abraham, de Noé, de Enoc, de Abel, de Moisés, ¿sí? Y todos ellos tuvieron convicción, confianza, pero también obediencia. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Dios hizo eso, y Abraham hizo eso. Es decir, él no se quedó manicruzado, él creyó a la promesa, a la tierra que yo te mostraré. Y fue y salió, sin saber a dónde iba, pero lo hizo por fe. Dios le dijo a Noé, mira, construye un arca. Aquí no llueve, esto no es época de lluvia, ni tampoco ves aquí que llueva. Pero construye un arca. ¿Qué hizo Noé? La construyó, actuó, obedeció y por fe. Dice Hebreos 11, él construyó el arca. El mismo Enoc, el mismo Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Moisés, que tomó la decisión de ser llamado hijo de la hija de Faraón y no seguir gozando de los deleites temporales del pecado, sino que decidió vivir bajo la voluntad de Dios y salió de Egipto y vivió en el desierto por un tiempo y ahí fue llamado para ser libertador del pueblo de Israel. Obedeció, tuvo confianza, convicción. Fueron todos estos hombres, y esto es solamente un ejemplo, pero usted lee el capítulo 11 de Hebreos y ahí puede encontrar todos esos ejemplos que ninguno se quedaron quietos,
ninguno se quedaron manicruzados. Ellos, la fe que demostraron fue una fe convincente, de confianza y de obediencia. Y por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que la salvación, hermanos, no es un logro humano. Es simplemente un regalo de parte de Dios y que nosotros, por medio de la fe, lo aceptamos. El hombre debe aceptar ese regalo. ¿Cómo lo acepta? Por medio de la fe. Si un padre le dice a su hijo, hijo, tengo un regalo para ti, y el hijo le dice, bueno, papá, gracias. ¿Qué tiene que hacer él para disfrutar ese regalo? Tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo, tiene que extender su mano y decir gracias, papá. Entonces, así es la salvación. El hombre, por medio de la fe, acepta el regalo y no hace nada, simplemente es un regalo de parte de Dios que el hombre sea salvo y lo acepta por medio de la fe. Y por eso el versículo 9 lo dice, ¿no? No por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la salvación entonces no es una consecuencia del esfuerzo humano. Pero nosotros hacemos algo para obedecer el Evangelio. Entonces, ¿va a ser por obras sabiendo que hacemos algo? No, no, porque no son las obras meritorias. Nosotros no vamos a ser como de pronto el trabajador, que él trabaja por un salario y el empleador está obligado o tiene la deuda de pagarle a ese trabajador por ese trabajo que ha hecho, ¿sí o no? El empleador está endeudado con el empleado porque él trabaja y está adquiriendo una deuda con su empleado y por eso le paga un salario. Pero la salvación no es así. Si yo pudiera, hermanos, ganarme la salvación, es como si Dios tuviera una deuda conmigo y me tuviera que pagar dándome la salvación. Y por eso es que Pablo dice, no, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se vaya a jactar, para que nadie vaya a decir, es que yo fui salvo fue por esto, yo logré esto, yo hice aquello. Hermanos, tanto es así que la Biblia habla de que si nosotros llegásemos a hacer cosas, obras en nuestras vidas, si hiciéramos todo eso, aún así, Dios nos llama de que somos siervos inútiles, porque eso que debíamos hacer, hicimos. O sea que nuestras obras, hermanos, dice el libro de Isaías, Dios las ve como trapos de inmundicia. Lo mejor que yo pueda darle a Dios, lo mejor que yo pueda ofrecerle a Dios, dice el libro de Isaías, es como un trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso el hombre no puede ser salvo por sus propios méritos. Y por eso Pablo deja mucha claridad en ese aspecto. El hombre es salvo por gracia. La gracia de Dios es lo que lo hace salvo delante de él, delante de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se vaya a jactar. Y no puedo simplemente entrar al cielo porque yo me lo merezca, ¿no? Nadie merece ir al cielo. Es la gracia de Dios la que nos hace que podamos entrar al cielo, que podamos estar en la presencia de Dios. Ahora terminamos con el versículo 10.
El versículo 10 entonces dice, porque somos hechura suya. Es decir, Dios nos creó, Dios nos hizo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, hermanos, son por causa de la salvación y no para la salvación. Muy diferente, ¿no? Las buenas obras son una consecuencia de ser salvo y no para ser salvos. Son una consecuencia. Y tanto es, hermanos, que Dios mismo las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para que nosotros recorriéramos ese camino de las buenas obras, que luego veremos en el capítulo 4, cuando lleguemos a ese capítulo, también esas buenas obras que el cristiano hace en su vida. Pero no son obras de mérito para ganar la salvación, son obras como consecuencia de ser salvos. Son obras como consecuencia de haber sido salvados y que Dios mismo las ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Y la vida del cristiano, hermanos, se debe caracterizar por eso mismo. Se debe caracterizar por eso mismo, por las buenas obras. Y son un propósito, el propósito de Dios, para con los que son nuevas criaturas en Cristo Jesús, que andemos en buenas obras. Para terminar, hermanos, en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 5 al 8. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice la Escritura: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero mire el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire entonces el versículo 5, que dice, nos salvó no por obras. Pero el versículo versículo 8, dice que nos ocupemos en buenas obras. Hay un juego de palabras que si de pronto usted no lee con el entendimiento que debemos pedirle a Dios, pudiera de pronto confundirse, pero no es para que nos confundamos, porque Dios no dejó la palabra de Dios para que creara confusión en nosotros, sino para que la entendiéramos. El versículo 5 habla de que nosotros no hicimos nada para nuestra salvación. Sin embargo, Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras. Es decir, hermanos, en resumen, las obras no nos van a hacer méritos o va a hacer que como que no pesa, ¿no? Pesemos las buenas obras y pesen más para que nosotros podamos entrar al cielo. No, eso no es posible. Las obras son consecuencia de que nosotros hemos sido salvados por Dios y nosotros simplemente nos ocupamos en ellas porque Dios preparó de antemano para que nosotros nos ocupemos en ellas. Dios ha hecho posible eso. Hermanos, todo lo que usted hace para Dios, todo lo que nosotros hacemos para Dios,
es porque Dios así lo ha dispuesto para que nosotros lo hagamos y lo debemos hacer y no debemos descuidarlo, porque si Dios lo ha preparado es para que nosotros nos ocupemos. Así que cada obra que Dios le permita hacer usted en su iglesia, en su cuerpo, para glorificar a Dios, no para ser salvo, sino para glorificar a Dios, para el servicio de los hermanos, para el servicio de las personas, es para que Dios sea glorificado y porque Dios así lo preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. No debemos dejar de practicar el hecho de que nosotros seamos salvos por gracia, no quita el hecho de que nosotros nos ocupemos en buenas obras que Dios mismo ha preparado.